personas, del sexo, el tamaño y el peso corporal, que estos nos van a llevar a cambios en la constancia a nivel del volumen y su composición. Y entonces, ustedes se fijan en este diagrama, a medida de que van aumentando los años, es como si uno se fuera deshidratando y va perdiendo una gran cantidad de líquidos hasta llegar al 43% en la mujer y el 50% en el varón, siendo desde el recién nacido un 76% de la composición de esa agua. Y también observan en la columna del lado derecho que el agua extracelular, que nacemos con el 41%, va disminuyendo hasta llegar al 25.4%. ¿Cómo se divide nuestra agua corporal total? Tenemos entre el 60% de nuestro peso corresponde a líquido, y de estos 42 por litros más o menos corresponderían a la cantidad de líquidos que tenemos. De esa agua corporal total, el 20% corresponde al extracelular y el 40% al intracelular. Ahí tienen en el diagrama su referencia en cuanto a litros. Y el líquido extracelular, a su vez, tiene una nueva subdivisión que corresponde a un 4% lo que es el plasma, un 12% el líquido intersticial o la linfa, una pequeña porción de agua ósea que es inaccesible y por lo tanto no cuantificable, y los líquidos transcelulares que corresponden al 3 o 4%. Esta es una expresión en una torta donde vemos que el líquido intracelular es el que abunda más, y después en orden de frecuencia viene el intersticial, el plasma y el transcelular. Bien. Aquí están observando ustedes algunas fórmulas que les permiten calcular cuál es la diferencia. Por ejemplo, siempre se toma, que está marcado con el azul, color azul, un peso promedio de 70 kilos. Entonces, si el agua corporal total es el 60%, por 70 sobre 100 nos da los 42 litros que ya hablamos anteriormente. Y este volumen sanguíneo corresponde al 7% entonces por el peso corporal y sobre 100, lo que normalmente nos da 4.9 o 4.5 que ya vimos en la anterior clase, que era el flujo de eyección a nivel del ventrículo izquierdo y del corazón. No solo es la conservación de esa agua, sino que también existen pérdidas tanto de líquidos, porque no se pierde solo el líquido puro, sino también los electrolitos. Y las pérdidas obligatorias que se las conserva o que se las observa comúnmente son primero las del tracto gastrointestinal a través de las deposiciones, a través de los pulmones con la respiración, los riñones con la diuresis y en la piel lo que vendría a ser la transpiración. Pueden existir también pérdidas aditivas o externas que son ya creadas artificialmente por maniobras quirúrgicas o por patologías, y entre ellas tenemos el vómito, las diarreas, transpiración visibles cuando existen gran cantidad de temperatura aumentada en el exterior o en el mismo cuerpo, o la presencia de tubos de succión que se colocan en los drenajes pleurales o fístulas intestinales, etcétera, que nos ayudarían a perder aún más agua de las pérdidas obligatorias que normalmente existen. ¿Qué cantidad son de las pérdidas insensibles o imperceptibles y de las perceptibles? Las imperceptibles son aquellas que no nos damos cuenta y que es a través de la piel con la transpiración y en los pulmones con la respiración. En cambio, las perceptibles, las que sí observamos, es a través de la micción y el tracto gastrointestinal. En la piel vamos a tener una pérdida de unos 200 ml día, y en casos extremos se pueden llegar, fíjense estos números tan elevados, entre 1000 a 2000 ml, o sea, 1 o 2 litros. En los pulmones tenemos una pérdida normalmente en condiciones basales de entre 500 y 700 ml y que se extienden también en casos extremos hasta los 2 litros. En cambio, en la micción de las perceptibles, vemos
de que la micción puede ser entre 1200 a 1300 ml o un poco más, hasta el 1,5 litros en 24 horas, y en el tracto gastrointestinal entre 200 a 300 ml en 24 horas con cada una de las deposiciones. Lo que puede aumentar y variar es en la micción, porque todo dependerá del grado de consumo de agua o de otras bebidas que nos ayudarán a aumentar o a disminuir la micción. Los ingresos de agua exógenos normalmente vienen a ser a través, de la ingestión que se toma con los alimentos, las bebidas o el agua entre 1,5 litros a 2 litros en 24 horas. Y también existe un añadido de líquido o de volumen con los mismos alimentos que nos aportan entre 200 y 300 ml en 24 horas. Esto también puede ir aumentando dependiendo si existe un ayuno, un catabolismo y oxidación, o si se dan hidrataciones por vía endovenosa. El ingreso endógeno, que es aquel que se produce dentro del cuerpo por contracción celular, oxidación o destrucción, nos pueden avanzar desde unos 150 ml hasta los 750 ml por aporte. Bien, vean en estas gráficas que los líquidos y electrolitos tienden aún más a perderse en el periodo de transoperatorio y de la convalescencia quirúrgica. Entre 375 ml de agua libre se pierden por cada medio kilo de tejido magro, que se vaya a extraer o destruir. Por oxidación también vamos a tener un aporte de 75 ml y también como agua endógena otros 450 ml y como combustión 540 ml. Entonces, ¿cómo vamos a calcular en nuestros pacientes el requerimiento mínimo basal de agua? Para un niño se debe calcular 150 ml por kilo peso. En los adultos jóvenes y en los adultos mayores 40 ml kilo peso y en los ancianos 35 ml. Acuérdense de ese valor de 40 ml término medio. Los requerimientos basales de agua que estamos viendo ya es de 40 ml, que pueden ser entre los extremos de 35 y 40. Para sodio requerimos 2 miliequivalentes por kilo peso día, potasio 1 miliequivalente kilo peso día, cloro 3 miliequivalentes kilo peso día y un aporte calórico de 30 a 35 calorías kilo peso día. Acuérdense de esta fórmula de 40 agua, 30 más o menos calorías por kilo peso y el 1, 2, 3, o sea, 1 potasio, 2 sodio y 3 cloro, que es el requerimiento mínimo basal de agua y de calorías y de electrolitos en el cuerpo. Bien, aquí ya viene un poco la parte interesante. Tenemos que existen generalmente dos tipos de pacientes que van a ser sometidos a una intervención quirúrgica. Aquellos que requieren cirugía electiva y aquellos con cirugía de urgencia. ¿A qué se llama cirugía electiva? Es cuando se programa al paciente con varias horas o días de anticipación para ser sometido a una intervención quirúrgica. En cambio, en las de urgencia, es cuando el paciente ha acudido con sus síntomas a los servicios de emergencia y se ve que es prioritario máximo en el lapso de unas cuantas horas o minutos ingresar a quirófano. Esta diferencia en el tiempo operatorio nos va a determinar de qué líquidos debemos tener en cuenta para administrar. En los pacientes que son sometidos a una cirugía electiva, tenemos que el requerimiento basal es de 40. Teniendo un paciente de más o menos 70 kilos, vamos a necesitar 2.800 ml o casi 3 litros de líquido en 24 horas, pero eso es mínimo basal, que es lo mínimo que se debería administrar. Y si el paciente va a estar en un ayuno total, se deberá administrar por vía venosa 2 soluciones
que son isotónicas, como es el Ringer lactato o la solución salina al 0.3%, que pueden reemplazar el ingreso de líquidos en ese paciente. En cambio, si va a ser sometido a una cirugía de urgencia, el requerimiento basal se debe sumar más pérdidas existentes externas si es que el paciente ha tenido vómitos, diarreas, hemorragias, etcétera, y más pérdidas por fiebre o por tercer espacio para tener un requerimiento basal. Hagamos de cuenta de que el paciente ha estado con vómitos y diarrea. Ningún paciente les va a ir a los servicios de emergencia indicándoles de que ha vomitado 250 cc y ha tenido deposiciones con un valor de 1 litro, porque nadie va a estar controlando. Pero uno le debe preguntar de acuerdo a la cantidad de volumen que ha presentado, graficando con un vaso de 250, uno de medio litro, una jarra de 2 o 3 litros, para que comparativamente el paciente les diga que es el volumen que ha eliminado y ustedes vayan calculando para aproximarse más o menos adecuadamente a las pérdidas que ha tenido ese paciente. Luego, se debe calcular de acuerdo a la patología y necesidades, y en caso de tener mayores datos o tener una precisión más mayor de cuánto está el paciente deshidratado o ha perdido líquidos, una buena forma de averiguar es midiendo la presión venosa central y la diuresis horaria. Vean que este balance para regular el agua depende de muchos factores, uno de los pulmones, 2 de los riñones, 3 de la función de las glándulas pituitarias, 4 a nivel del tubo digestivo y 5 de la piel que existe. ¿Qué elementos están contenidos en el agua? Tenemos electrolitos y no electrolitos. Entre los electrolitos del líquido extracelular, o sea, por fuera de la célula, el que más predomina siempre es el sodio con 142 miliequivalentes por litro, luego viene el potasio en menor cuantía, calcio, magnesio, etc. En cambio, en el líquido intracelular, los líquidos que van a estar en mayor los electrolitos que abundan en mayor cantidad es el potasio, que está en 140 miliequivalentes, y luego en menor cuantía el magnesio, el sodio, etc. Los que no son electrolitos tendremos el colesterol, los fosfolípidos y las grasas neutras, y luego las presiones parciales de oxígeno en el líquido extracelular, que es de 35 milímetros, y en el intracelular de 20. ¿Cómo deben entonces ustedes saber que funciona este transporte de electrolitos a través de las membranas celulares? Es a través de la osmolaridad y la tonicidad. Se define la osmolaridad como la diferencia de concentración tanto de agua como de solutos, y la tonicidad se aplica a los solutos osmóticamente activos, o sea, aquellos que son activos y que no pueden atravesar la membrana celular. Entonces, miren, de un medio hipertónico a un medio hipotónico, lo que va a haber es un paso del agua hacia el hipertónico por acción de los solutos osmóticamente activos. El sodio, que tiene más o menos una concentración de 50 miliequivalentes por kilo que vamos a encontrar, predominan en el líquido extracelular y participa en un potencial de acción y está regulada hormonal y neuronalmente. Vamos a tener y vamos a observar que en nuestros pacientes pueden existir hiponatremia. ¿Y a qué se llama hiponatremia? A un descenso del sodio a nivel del líquido. ¿Y cuáles son las causas? 1, tenemos causas no renales y 2, causas renales. Entre las causas no renales está el vómito, la diarrea, la acumulación de líquidos en tercer espacio, ejemplo, en la pleura, en el peritoneo, la sepsis, la peritonitis, pancreatitis, o el ilio, que es un acúmulo de líquido dentro de las paredes del intestino, las heridas o las quemaduras.
Y las causas renales van a ser insuficiencia adrenal e insuficiencia renal. ¿Cómo se clasifican las pérdidas de sodio? Aquellas que tienen un valor o donde la pérdida de sodio es hasta 28 gramos, encontraremos que las manifestaciones clínicas van a ser apatía, falta de interés, debilidad y sensación de vértigos, cefaleas. En cambio, cuando la pérdida es hasta 35 gramos de sodio, tendremos una debilidad profunda mayor, vómitos, se presenta acá la hipotensión postural, que es nada más que la baja de la presión arterial cuando uno se sienta o se para, con una presión arterial sistólica menor a 100 milímetros de mercurio, cefaleas continuas, y en la piel comienzan a aparecer signos de deshidratación e hiporreflexia a nivel de los reflejos neuromusculares. Y cuando la pérdida es mayor de 50 gramos de sodio, encontramos las manifestaciones más graves y donde estos pueden llevar hasta la muerte del paciente, que es el estupor, el pulso filiforme, los músculos flácidos, arreflexia, coma y muerte. Entonces, estos síntomas neurológicos y de todo que están presentes cuando el sodio ha bajado menos de 120, donde hemos visto que su valor normal es hasta desde 142.000 equivalentes, entonces por debajo de esto hay que tener mucho cuidado, van a estar presentes los síntomas neurológicos y puede estar cerca la defunción de un paciente. Entonces esta hiponatremia puede ser isotónica o hipertónica y se debe corregir la enfermedad de base, si es una causa renal o no renal. Si es no renal, corregir y evitar que las náuseas mediante antieméticos, la diarrea, hidratar bien al paciente. Si es de causa renal, ver si está con insuficiencia o no. Se debe corregir también el estado hiperosmolar y hacer una restricción hídrica, pero reponer los electrolitos perdidos que vienen en ampollas de soletrol sodio. Eso se inyecta diluida en una solución salina y ayuda a elevar paulatinamente, poco a poco, los valores de sodio. No se los debe dar endovenoso directo, siempre deben ir diluido y no se debe dar soluciones hipertónicas porque lo único que se va a lograr es un mayor secuestro de líquido por el fenómeno de osmolaridad que hemos visto anteriormente. La hipernatremia es otra consecuencia de la alteración del sodio, pero todo lo contrario a la hiponatremia. Aquí existe una elevación del sodio por encima de los 145 miliequivalentes litro. Con un sodio elevado se va a presentar puede ser una de las causas la ingesta aumentada de sodio, y un sodio normal o bajo, las pérdidas de agua con pocas pérdidas de sodio. Los síntomas y signos de esta enfermedad también tiene sintomatología neurológica que se caracteriza por irritabilidad, llanto, alteraciones del sensorio que pueden llevar también un poco al coma, pero aquí se presenta algo muy característico de las hipernatremias, que son las convulsiones características de este valor y que no están presentes en la hiponatremia. Vómito y fiebre también encontraremos y cambios cerebrales. En la hipernatremia lo que va a ocurrir es un edema cerebral que nos puede llevar a un desgarro vascular, hemorragias subaracnoideas o sino trombosis de los senos longitudinales y laterales. Tratamiento: corregir la deshidratación con líquidos isotónicos y luego con agua libre. El sodio debe tratarse que llegue menos de los 165 miliequivalentes y cuando su valor se encuentra muy elevado, se puede dar en forma de glucosa para aumentar un poco las calorías, pero ese valor de volumen no tiene mayor incidencia. Lo que sí es mejor dar es una solución glucosalina y no la dextrosa al 5%. Potasio es otro electrolito muy importante, que es el más abundante a nivel intracelular. Su concentración puede llegar hasta los 150 miliequivalentes de 140 y extracelularmente tiene de 3.5 a 5 miliequivalentes.
La relación entre el potasio del líquido intracelular y el extracelular depende de un potencial eléctrico en reposo y esto está regulado a través de proteínas, ácidos nucleicos y glucógeno. Entonces, este equilibrio ácido básico que nos va a ayudar, el potasio y el hidrógeno, va a aumentar el ingreso de, cuando existe una alteración en el potasio, un ingreso del hidrógeno a la célula y va a salir un potasio hacia el líquido extracelular, aumentando el potasio sérico y produciendo cambios sintomatológicos graves, principalmente a nivel cardíaco en los pacientes. Funciona aquí dos mecanismos, la bomba del sodio y potasio ATPasa y un factor que ayuda a que el sodio a que el potasio ingrese a la célula es la insulina. Y vamos a ver. Entonces, en la hipocalemia vamos a tener un potasio sérico, hipo porque está bajo, menor a 3.5 miliequivalentes líquidos. La reducción de 1 miliequivalente por litro es una pérdida de más o menos entre el 10 al 30% del potasio corporal. Miren, esa es la relación. Entonces, esta normalidad electrolítica es más frecuente principalmente en los vómitos y las diarreas. Y puede ser bien tolerada en pacientes sanos, pero en aquellos que tienen una desnutrición o problemas metabólicos crónicos, van a producir grandes cambios y con probabilidad de llevar a la muerte del paciente. Su función, cuando está disminuida, va a interferir en la propagación del impulso y por lo tanto en la contracción muscular y encontraremos músculos flácidos en los pacientes que tienen hipocalemia o una parálisis intestinal también con estos valores bajos. Clínicamente vamos a encontrar que entre 3 a 3.5 no va a haber mayores molestias, pero por debajo de 3 ya tenemos hiporreflexia, ilioparálisis y cuando va bajando más, una rhabdomiólisis. A nivel cardiovascular, aumento del espacio de las ondas P en reposo, duración del potencial de acción y del periodo refractario y a nivel renal va a alterar la estructura anatómica y funcional del glomérulo. Tratamiento entonces de una hipocalemia es corregir la enfermedad de base, no dar por bolos, sino infundir el soletrol potasio o el cloruro de potasio, que vienen en ampollas de 20 y 40 miligramos en solución salina normal, y se debe hacer siempre un monitoreo electrocardiográfico porque una corrección súbita y alta de potasio puede llevar a una arritmia cardíaca y al paro cardíaco. Aquí es un dato muy importante y acuérdense que puede entrar en un examen. Y esto es a consecuencia de varios pacientes que se ha visto y desde hace unos 20 años se ha cambiado la forma de tratar. Es de que cuando existen valores de potasio de hipocalemia que son refractarios a la administración de suplementos de potasio para subir y que no van elevando sus valores como uno quisiera esperar, siempre se debe ver que el magnesio sérico se encuentra en valores normales, pero cuando es refractaria la subida se debe a una hipomagnesemia. Entonces, mientras no se corrija el valor del magnesio, no va a aumentar el valor del potasio y su entrada hacia la célula. La hipercalemia es lo contrario, aumento el valor de potasio por encima de 5.5 miliequivalentes litro, no siempre implica un aumento del potasio corporal, lo que sucede es de que la mayoría se debe a un secuestro o un retorno o a una falta de eliminación del potasio a nivel renal, producto de una insuficiencia renal. Y las manifestaciones clínicas también son neurológicas, pero principalmente vamos a encontrar manifestaciones cardíacas. Cuando el potasio está con 6 miliequivalentes, las ondas T se vuelven angostas y picudas. Cuando llega a los 6.5, el espacio PR y el QT se comienzan a prolongar y cuando está llegando ya o aproximándose hacia los 7 miliequivalentes, las ondas electrocardiográficas tienden a aplanarse, principalmente la
P y luego viene una depresión del segmento ST. Estos son datos muy importantes de una arritmia y de un infarto inminente, por lo tanto, por eso les decía que cuando se administra potasio se debe hacer un control electrocardiográfico y ver cómo están las ondas cardíacas, que nos ayudarán a predecir una arritmia, un bloqueo y un paro cardíaco. El tratamiento en las leves es manejar la causa cuando ya existe mayor a 6.5 y no tiene alteraciones electrocardiográficas. ¿Qué se debe hacer? Lo principalmente, si la función renal está bien, dar diuréticos, usadores de potasio y usadores de sodio, pero algo que ha servido mucho en los servicios hospitalarios es la administración de dextrosa al 5% con insulina. Y esto determina la insulina un ingreso rápido del potasio del líquido extracelular al intracelular y se disminuyen los valores. ¿Ya? Bien, seguimos. La hipomagnesemia, les decía que es un descenso del magnesio, sus valores son de 1.7 a 3, en pacientes críticamente enfermos se encuentran estas hipomagnesemias y se deben a diarreas, el uso de laxantes, un ayuno prolongado, pérdidas renales, o también desde el uso de diuréticos y algunos medicamentos de uso cardiológico. Entonces, esta hipomagnesemia, lo que hemos visto principalmente es de que evita que haya un ingreso del potasio dentro de la célula y por lo tanto tendremos en los pacientes una hipocalemia acompañando. La forma de tratar es con el sulfato de magnesio al 20% que se les da en inyecciones previamente diluidas en dextrosa al 5%. Otro punto que les quiero demostrar aquí en esta clase y que deben ustedes tener mucha atención es en el manejo de los líquidos en la recuperación tras la cirugía. En el manejo preoperatorio, el objetivo cuando se hidrata un paciente es de que llegue al quirófano hidratado y eubolémico. Entonces, no se recomienda hoy en día que los ayunos sean muy prolongados y se informa en algunas cirugías que son menores o con anestesia peridural que se pueden ingerir líquidos claros hasta 2 horas antes de la cirugía. Líquidos claros me refiero a menos de un vaso de agua. Y no va a aumentar las complicaciones por vómitos ni nada, porque esta agua fácilmente es reabsorbida y pasa del estómago hacia el duodeno. En cambio, se ha visto de que el ayuno prolongado no reduce tanto el contenido gástrico y tampoco eleva el pH gástrico. También una de las causas en cirugía gastrointestinal o digestiva es de que manejamos mucha patología de colon y se debe preparar el colon. Antiguamente se colocaban 3 días previos a la cirugía enemas evacuantes, se daba manitol también si no se colocaban las enemas para que hayan de mayores deposiciones y se limpie más el intestino, y se daba un ayuno prolongado. Se ha visto que en algunos casos contribuye a la deshidratación preoperatoria en los pacientes y por lo tanto es muy incómoda porque se debe hidratar en el transoperatorio. Y esto a su vez no reduce la fuga anastomática y la infección de heridas o mortalidad y se asocia con un mayor derrame o no de contenido intestinal, que eso se ha resultado muy controversial. Y si ustedes ven en esta columna del lado derecho hay un sinfín de revistas de cirugía que se las estoy poniendo, donde indican que en quienes se podría hacer, en quienes no, y muchas de ellas aconsejan no preparar el intestino, no colocar una pequeña enema unas 8 a 12 horas antes de la cirugía. Indican también que en el manejo preoperatorio se debe ingerir carbohidratos complejos 2 o 3 horas antes porque van a reducir la sed, el hambre y la ansiedad preoperatoria y reducen la resistencia en la insulina posoperatoria. ¿Cómo se puede dar? En forma de maltodextrinas, que es menos de medio litro, en 90 minutos el vaciamiento es completo. Bien, entonces en el intraoperatorio, que la decisión es mantener una eubolemia
y minimizar el exceso de sal y agua, esto va a incluir los llamados líquidos de mantenimiento y bolos. Los de mantenimiento para reponer las pérdidas de la vía urinaria insensibles, y la pérdida evaporativa, que viene a ser 0.5 ml por kilo peso por minuto cuando la cirugía es abdominal mayor, porque no se olviden de que se abre el abdomen y no solo va a haber pérdida por que está en un ambiente frío, sino también apoyado y echado sobre una camilla quirúrgica que está en contacto con un cuerpo desnudo. También tendremos pérdidas en tercer espacio, es el llamado llenado empírico de este espacio mítico que no es necesario. ¿Cómo se hace el mantenimiento? Se da a través de cristaloides y si son excesivos van a producirnos, como ustedes están viendo acá, una hipervolemia con un aumento de la presión hidrostática, un daño del glicocálcico endotelial y por lo último fuga del líquido hacia el intersticio. Estos entonces, con la revista, a través de estos dos artículos de Lancet y del Annals of Surgery, se ha visto de que los cristaloides excesivos producen más bien en el transoperatorio y luego que se ve en el posoperatorio un edema y un hilo intestinal, donde la recuperación va a estar más demorada y por lo tanto la restitución del tránsito intestinal con la comida o todo va a ser más tardía y también mayor la estancia intrahospitalaria. Esto debido también a que observamos un edema submucoso y otras alteraciones que pueden también al final alterar y afectar las anastomosis intestinales si se han realizado y llevar a un fracaso quirúrgico. Entonces, para mantener, lo más adecuado es dar 1 a 3 ml kilo peso hora de una solución balanceada. Y el objetivo va a ser mantener el peso preoperatorio. ¿Cómo va a ser esta terapia hídrica de balance cero en lugar de restrictiva? Si la cirugía es mayor con pérdidas por hemorragia y desplazamiento hídrico, se puede dar con bolos. Si no, se da con estas dosis de mantenimiento. ¿Y cuáles son las soluciones balanceadas? Son la solución Ringer normal. Cuando existen pérdidas hemáticas o desplazamiento de líquidos porque una baja proteína, o sea, una hipoalbuminemia, se puede retar aquí con líquido para probar en respuesta a soluciones mediante bolos, o sea, dar cantidades de 100 a 200 ml en un lapso de 5 a 10 minutos y luego continuar con el goteo. Estos bolos de 100 o 200 ayudarán a reponer esas pérdidas hemáticas y evitar desplazamientos de líquidos hacia la microcirculación. Algunos preguntaban que en vez de dar cristaloides es preferible con un coloide y por el momento lo que se ha determinado por múltiples artículos es de que son mejores los cristaloides. Si existe ya una inestabilidad hemodinámica por pérdida de sangre masiva o por cualquier otro motivo, donde los parámetros fisiológicos como la presión arterial va a tender a bajarse, el pulso a subir, a aumentar la frecuencia respiratoria, a existir hipertermia o hipotermia, solo el 50% de los pacientes en el quirófano pueden presentar esto. Entonces, la respuesta no siempre va a ser lo que indica un bolo necesario. Entonces, ¿qué hacer? En un contexto ideal, cuando existe hemorragia, pero no hay una disminución de la relación de la presión arterial, a veces es mejor utilizar un vasopresor que dar grandes cantidades de cristaloides. Y los indicadores clínicos como la frecuencia, la tensión arterial, el volumen urinario y la presión venosa central no van a estimar con precisión el estado del volumen. Entonces, si alguna vez les preguntaría en una ocasión, paciente con inestabilidad hemodinámica, ¿cuál sería la mejor forma, además de dar bolos de cristaloides? Probablemente sea acompañar esos bolos con el uso de vasopresores. El monitoreo habitual no es suficiente, por lo tanto puede haber una variación si se deben hemorragias o una normalización hemodinámica por una vasoconstricción. Entonces,
¿Qué se debe ver? Sin cambios en la frecuencia cardíaca ni en la presión arterial, pero sí descenso de la tomografía, de la tonometría gástrica. ¿Qué hacer? No son indicativos fiables. Entonces, se ha visto que también la presión venosa central es un pobre predictor de la respuesta a volumen. Mejor dejar de usarlo, como dicen, en la unidad de cuidados intensivos en quirófano o emergencia. En el volumen urinario, en estos casos, el monitoreo habitual también no va a ser suficiente porque la oliguria va a ser común, ya que va a haber una pérdida de líquido. Entonces, ¿cómo tratar estos? Se realiza la llamada terapia hídrica guiada por objetivos. Acuérdense, terapia hídrica guiada por objetivos. Mediante monitores mínimamente invasivos que van a permitir medir parámetros hemodinámicos basados en flujo. Este es lo que se denomina el manejo individualizado de líquidos e inotrópicos por medidas que responden a una respuesta cardiovascular hacia los líquidos. ¿Cómo va a ser? Maximizar el volumen sanguíneo sin provocar una sobrecarga hídrica. ¿Y cómo vamos a hacer? Alentando la ingesta temprana de líquidos por vía oral, van a reducir el riesgo de infección y la estancia hospitalaria, evitar el exceso de sal, porque los posoperados siempre tienden a retener sodio y cloro, y si son de un alto riesgo, con mayor razón, y discontinuar las vías endovenosas una vez que se restablezca la vía oral. Aún en recuperación, lo mejor es siempre utilizar la vía enteral antes que la parenteral. Y en el transoperatorio, ¿qué elegir? El Ringer lactato o el Ringer normal como cristaloides de mantenimiento. En el posoperatorio, dar una forma mixta que viene a ser cristaloides y glucosalinos o de un poco de dextrosa y no utilizar la solución salina al 0.9 derivados por el riesgo de acidosis metabólica hipoclorémica. Entonces siempre es mejor los Ringer lactatos o los Ringer normal con glucosalinos para dar en el posoperatorio. Eso sería, jóvenes, todo. Si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Alguna pregunta?